Bonjour les amis, ¿cómo allez-vous? Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver el presente del indicativo en francés. Antes de empezar, solamente recordaros que tengo otro canal también para enseñar francés, donde hablo únicamente en francés para los que tienen un nivel más elevado. Se llama Français avec Pierre, está aquí. Para los que debutan, que empiezan en francés, que tienen un nivel realmente principiante, pues tenemos un curso totalmente gratis y súper bueno con 10 lecciones muy buenas para empezar. Así que os dejo todos los enlaces en la descripción o al final del video o en una ficha por aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué hay que aprender el presente del indicativo en francés y saberlo muy bien? Es la base. Y es una base fundamental. Veo muchos alumnos que llegan a segundo curso, por ejemplo, y no controlan bien el presente y les crean problemas para todo. Entonces, pues lo primero es porque es el tiempo más utilizado en francés y de lejos, muy de lejos. Así que hay que controlarlo bien, porque pues si no, no se puede hablar. Otra cosa es que un verbo conjugado está en todas las frases. Casi imposible tener una frase sin el verbo en francés, ¿vale? Hay excepciones, pero bueno, normalmente hay un verbo. Entonces, si controláis bien el verbo y saber conjugarlo al presente, pues vais a poder hablar. Después, cuando vais a aprender más cosas, como otros tiempos en francés, vais a ver que la construcción de los demás tiempos se construyen sobre la base del presente. Por ejemplo, se dice, bueno, este tiempo se construye sobre la primera persona del plural del indicativo presente. Hay que quitar la terminación y lo reemplazas por esa terminación. Pero es verdad que no es el tiempo más fácil de aprender, sobre todo para los verbos del tercer grupo. Eso sí que es verdad. Pero hoy nos vamos a focalizar sobre el primer grupo, que es bastante fácil. Antes de empezar a ver cómo se clasifican los verbos del primer grupo para conjugarlos al presente, que vais a ver, va a ser súper fácil, os lo voy a presentar súper bien. Solamente una paréntesis de la utilización. Ahora, por supuesto, el presente sirve para hablar de lo que estamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, je dis, je tourne une vidéo. Estoy grabando un video. Además, en francés se utiliza menos el estoy grabando. Se dice directamente grabo, ¿vale? Es normal. Je tourne une vidéo, ¿vale? Grabo un video. Pero se utiliza, por supuesto, para las cosas generales. J'aime les fruits. Me gustan las frutas, ¿vale? Cosas generales como los proverbios también. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pero se utiliza también para hablar del futuro. Por ejemplo, cuando hablamos sobre todo realmente así, pues cuando es dentro de poco y va a ser seguro, lo utilizamos. Por ejemplo, demain je passe te voir. Mañana paso a verte. Pero se utiliza también para hablar del pasado, por ejemplo, en las biografías. Por ejemplo, si vais a Wikipedia en francés sobre Victor Hugo, vais a ver Victor Hugo, né en 1802 a Besançon. Utilizamos el presente. Bueno, vamos al grano y ahora vamos a ver cómo conjugar los verbos del primer grupo. Entonces, los verbos del primer grupo en francés son los verbos que al infinitivo terminan en ER. Es la mayoría, excepto el verbo aller. Bueno, para los verbos regulares, por ejemplo, el verbo parler, pues se quita la ER, es decir, la terminación del infinitivo, y se reemplaza por las terminaciones del presente del indicativo de los verbos del primer grupo. ¿Y cuáles son esas terminaciones? Pues ES, ONS, EZ, ENT. ¿Ok? Pues vamos a ver, por ejemplo, el verbo parler. Entonces, pues je parle. Cuidado que la E final de parle no se pronuncia. Tu parles, igual, ES no se pronuncia, tu parles. Il parle, la E final no se pronuncia. Nous parlons, cuidado con la pronunciación, on, es una nasal, on, no digo on, ¿vale? Vous parlez, la EZ se pronuncia et il parle. Cuidado, ENT final no se pronuncia, ¿vale? Voy a pronunciarlo otra vez. Parler, je parle, tu parles. Il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Cuidado con una cosa, los verbos que al infinitivo terminan en C, E, R, tienen que haber una cedilla para nous. Por ejemplo, nous commençons, ¿vale? Solamente para esa persona, nous commençons, porque si no sería nous commençons. A propósito, nous commençons es empezamos, ¿vale? Comenzar, empezar. Y los que terminan en G,
R, como nager, por ejemplo, nadar. Nous nageons. Se necesita poner una E entre la G y la O, porque si no sería la pronunciación nous nagons, ¿vale? Solamente para la nous, ¿eh? Ok, pues dicho esto, vamos a ver otro verbo, por ejemplo, el verbo chanter. Totalmente regular, donc je chante, tu chantes, il chante. Nous chantons, vous chantez, il chante. Ahora vamos a ver los irregulares de este primer grupo. Hay pocos. Y muy importante, siempre las irregularidades están en las tres personas del singular, je, tu, il, y la última del plural, ¿vale? Nous y vous se quedan regulares. Tenemos 4 familias. La primera es de los verbos de tipo acheter, comprar. Pues acheter vemos que no tiene acento al infinitivo. Pues va a aparecer un acento, accent grave, en esas personas que os he dicho donde están las irregularidades. Je, tu, il, un il plural también. Entonces, vamos a ver este verbo acheter. Donc, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Vemos que aparece un acento grave en je, tu, il y il plural. ¿Y qué pasa con la pronunciación? Es que en lugar de acheter, se abre la E y es achète. Donc, j'achète, tu achètes, il achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent. Os dejo una lista de los verbos que se conjugan en este modelo, pero bueno, principalmente tenemos los más importantes, por ejemplo, se lever, levantarse, ¿de acuerdo? O por ejemplo, peser, pesar, o se peser, pesarse, o achever, terminar, acabar, o amener, traer, o bueno, llevar, depende. Entonces, por ejemplo, para se lever, levantarse, va a ser je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. La segunda familia es la familia de tipo jeter. Jeter es lanzar o tirar a la basura. ¿Qué pasa con estos verbos? Estos verbos van a doblar una consonante. La consonante que se encuentra justo antes de la terminación, ER. Por ejemplo, el verbo jeter. Entonces, es je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. ¿Qué pasa? Que se dobla la T con je, tu, il y il plural. Otro ejemplo, el verbo s'appeler, llamarse. Me llamo Pierre, je m'appelle Pierre. Entonces, s'appeler, vemos que hay solamente una L y aquí se va a doblar la L. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle. Después tenemos la familia de los verbos que tienen un acento, pero va a cambiar el sentido del acento. Eso significa que va a pasar del acento aigu al acento grave. Por ejemplo, espérer, que es esperar, tener esperanza, ¿vale? No en el sentido de esperar el autobús, porque en este caso sería attendre. Entonces es el verbo espérer al infinitivo, pero se dice j'espère. Y otra vez se abre la E, ¿vale? Tu espères, il espère, nous espérons, aquí es la E cerrada, vous espérez, ils espèrent. Vemos que siempre es para abrir esa E con je, tu, il y il plural. Se abre la E o con un acento o doblando la consonante que va después, como en el caso de jeter. ¿Qué otros verbos tenemos en esta familia? Pues, por ejemplo, répéter, repetir, compléter, completar, acceder, acceder, accélérer, acelerar, etc. ¿Vale? Finalmente tenemos otra familia que aquí no tiene nada que ver con abrir la E. Son los verbos que terminan con Y e R. Pues esa Y se transforma en una I latina normal. Por ejemplo, envoyer, enviar. Entonces va a ser j'envoie, tu envoies, il envoie. Nous envoyons, vous envoyez, ils envoient. ¿Ok? Cuidado con el verbo payer, que está también en esta familia, el verbo pagar, payer, porque aquí hay dos conjugaciones posibles. O se puede conjugar de manera totalmente regular, dejando la Y, o se puede transformar como el verbo envoyer. Se podría decir je paye, tu payes, il paye, nous payons, vous payez, il paye, totalmente regular, o je paie, tu paies, il paie, nous payons, vous payez, il paie. ¿Vale? Pues, ¿qué otros verbos tenemos en esa familia? Tenemos, por ejemplo, essayer. Essayer es probar. O tutoyer, tutear. O, por ejemplo, employer. Employer es emplear o utilizar. Pues nada más. Tenemos esas 4 familias y después los otros son todos regulares.
pero hablo, cuidado, de los verbos del primer grupo, es decir, que al infinitivo se terminan en ER, excepto el verbo aller, ¿vale? Que pertenece al tercer grupo. Si no conocéis esto muy bien, os aconsejo realmente estudiarlo bien, porque es fundamental. Fundamental, es la base de todo el francés. Cuidado con la pronunciación, he hecho adrede de bien pronunciar todo para que podáis tener un modelo y a entrenarse. Si os ha gustado la video, pues no olvidar explotar el botón me gusta y suscribiros al canal. Y podéis ir a echar un vistazo al otro canal y suscribiros también. Muchas gracias, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.